Este de aquí no es otro que el Mac Studio Mini. Pero no se llama así, se llama el Mac Mini, viene con M4 o M4 Pro y es espectacularmente bonito, pero todavía más potente. Lo vemos. Y efectivamente, lo que más ha destacado de esta nueva generación de Mac Mini es este mini diseño que tiene, y es que es francamente muy pequeño. Tiene algunas peculiaridades que me encantan. Lo primero de ello es que efectivamente es literalmente muy similar, salvando las distancias, al Mac Studio, pero en miniatura, y es que tiene tan solo 5 centímetros de grosor, pero tiene también de largo por ancho 12,5 centímetros, lo que hace es que literalmente sea muy pequeño. De hecho, fíjate, puedo cogerlo perfectamente con una mano ocupando toda la palma de mi mano. A nivel de diseño hay varios aspectos que llaman mucho la atención de este nuevo Mac Mini. Lo primero de ellos, su frontal. Efectivamente ahora contamos no solo con un LED, que ya lo teníamos en la generación anterior, sino que viene también con puertos. Concretamente viene con dos puertos que son USB-C tipo 3, es decir, podemos tener una tasa de transferencia de datos de hasta 10 GB por segundo. Eso sí, yo en este punto le pediría que hubiese estado genial haber incluido también, ya que teníamos un nuevo diseño, la ranura para tarjetas SD como en el Mac Studio o en los MacBook Pro. No obstante, se entiende que no cuente con ella, ya que al final es un Mac Mini. Bien, por detrás no hay gran novedad, pero a la vez sí la hay, y es que en primer lugar tenemos el puerto que nos da alimentación de corriente, tenemos el puerto de internet, tenemos también el HDMI y luego tenemos tres puertos que son Thunderbolt. Y ojo, porque en el caso del Mac Mini con M4, que es el que yo tengo aquí en la mano, tendríamos Thunderbolt 4, mientras que si eliges un modelo configurado con el Apple Silicon M4 Pro, los puertos Thunderbolt serían Thunderbolt 5. Y luego, donde también hemos visto una novedad, en este caso muy discutida por muchos usuarios, es que el botón de encendido, como puedes estar viendo, está en la parte de debajo. Por tanto, para encenderlo tienes que levantar un poquito el Mac Mini. Es cierto que a mí no me gusta que esté ahí abajo, pero también es cierto, y estoy totalmente de acuerdo en que al final el Mac prácticamente yo diría que no lo apago nunca. Por tanto, bueno, hay que sopesarlo como pro y como contra, pero realmente no creo que sea tan trascendente. Y ojo, un punto del diseño que es súper importante y porque afecta no solo a cómo se ve, sino también al rendimiento y a la potencia, es la ventilación, porque el Mac Mini es un equipo que equipa, valga la redundancia, con ventilación activa, es decir, tiene la capacidad de recoger aire, hacerlo circular alrededor de componentes internos, principalmente del procesador, para disipar el calor y por tanto mantener el rendimiento pico de potencia. Traducido al cristiano, coge aire del exterior, lo utiliza para refrigerar el interior del ordenador y lo vuelve a expulsar, y todo ello por este aro o por esta circunferencia que tenemos en la parte inferior totalmente ranurada, y que además le da ese aspecto tan característico del Mac Studio, pero insisto, en miniatura. Y ojo, por si te lo estás preguntando, aunque luego hablaremos de los precios de entrada, este Mac Mini obviamente viene sin periféricos, es decir, si quieres acceder a periféricos, véase un monitor, un ratón, un teclado, tienes que adquirirlo aparte. Es un equipo que viene únicamente el propio ordenador, el propio Mac Mini. Vale, pero ¿qué hay de su procesador? Porque estamos ante un ordenador que equipa el Apple Silicon M4 o el M4 Pro. Mira, cuando hablamos del M4, para que lo sepas, lo puedes configurar en, ojo, 16, 24 o 32 GB de memoria unificada, lo que conocemos como la memoria RAM, y viene también con o bien 256 GB de partida de memoria SSD, configurándolo o bien en 512, 1 TB o 2 TB. Pero ojo, porque si elegimos el M4 Pro, aquí la cosa ya cambia. Y estamos hablando de que la partida es de 24 GB de memoria RAM, que puedes configurar en 48 o en 64. Pero la gran diferencia es que en cuanto a la CPU vamos a tener o 12 o 14 núcleos de CPU, insisto, y GPU, la que se encarga de mover los gráficos, vamos a poder configurarlo o bien en 16 o bien en 20. Y además la capacidad de almacenamiento ya parte de 512 GB y puedes llegar a configurarlo, me parece una barbaridad,
en hasta 8 terabytes de almacenamiento. Vale, pero después de toda esta parrafada de datos técnicos, ¿qué significa? Pues mira, significa que tienes el chip más avanzado hasta la fecha que ha creado Apple en este equipo de entrada, porque cuando te hable del precio vas a alucinar. Se trata de un procesador, vamos a centrarnos en el M4, con el que vas a poder hacer absolutamente lo que quieras sin ningún tipo de problema. La diferencia siempre reside en cuánto tiempo sometes el ordenador a las tareas pesadas. Es decir, no quiero decir que sea solamente un ordenador pensado para personas que hagan ofimática, que esto es como demasiado común esta expresión, sino que, ojo, si eres una persona que edita vídeo, edita fotografía, todo este tipo de cosas lo puedes hacer con el M4 sin problema, porque tiene un chip muy capaz, muy potente, y el tener ventilación activa hace que esa potencia que te ofrece se mantenga en el tiempo. Ahora bien, si tu trabajo principal es editar vídeos, editar procesos en 3D, remodelado, todo este tipo de cosas que obviamente someten a los procesadores a una mayor carga, pues sí que te recomendaría que valores la opción del M4 Pro, porque principalmente gracias a los núcleos añadidos que tiene de GPU, así como que incluso la RAM ya parte de más alto, vas a poder sostener toda esa potencia para hacer no solo mejores y más cosas, sino más prolongadas en el tiempo sin notar ningún tipo de pérdida de potencia. Y todo eso con un ordenador así de pequeñito que, como podéis ver y como puedo insistir, cabe en la palma de la mano. Y obviamente, aunque aquí en Europa todavía no ha llegado, este Mac Mini es compatible con todo lo que tiene que ver con Apple Intelligence. Es decir, cuando llegue a Europa, que se prevé que sea en abril del próximo año, vamos a poder disfrutar sin ningún tipo de problema ni limitación de Apple Intelligence en nuestro Mac Mini con Mac OS Sequoia. Por tanto, es un valor añadido muy presente para tenerlo en cuenta si estás valorando la compra de un Mac, porque efectivamente te comprarías un Mac Mini con M4 con el que puedes hacer todo lo que hoy por hoy puede hacer un equipo de Apple. Parece bastante básico, pero es así. Y para que te hagas una idea, obviamente yo no he tenido gran tiempo todavía de ponerlo a prueba. Sí que he estado haciendo alguna que otra cosita con él. Entonces, por ejemplo, edición de fotografía, sinceramente, sin despeinarse. De hecho, la miniatura de este vídeo está, por un lado, las fotos editadas con Lightroom y por otro lado, el montaje de la propia miniatura ha sido llevado a cabo con Photoshop, sin ningún tipo de problema. Por otro lado, he hecho el reel del unboxing para las redes sociales tipo TikTok e Instagram, que por cierto, si no me sigues, es un buen momento de hacerlo. Lo he editado con Final Cut en este Mac Mini. Y obviamente he querido hacer la prueba de exportar un vídeo bastante pesado, en el sentido de, bueno, lo he editado sin ningún tipo de criterio, pero le he añadido pues muchas transiciones, efectos de desenfoque, todo este tipo de cosas que al final tienen una carga gráfica bastante importante a la hora de la edición de vídeo. Y no solo lo mueve perfectamente, sino que incluso lo exporta perfectamente. Por tanto, de verdad, insisto, seas el usuario que seas, creo que un Mac Mini es una buena opción. Pero ojo, y no se me olvida, muchos preguntáis por el Mac como un equipo para jugar. Y aquí dos puntos. El punto 1, obviamente tenemos capacidad gráfica bastante buena con este M4 o M4 Pro gracias a los núcleos de GPU que llevan, tanto un modelo como otro. Tenemos también la capacidad de conectar un mando de consola mediante el Bluetooth a este Mac Mini. Pero la limitación yo al menos la encuentro en el catálogo de juegos disponibles para el Mac Mini. Es verdad que cada vez llegan más juegos, cada vez de hecho hay anunciados juegos AAA. Entonces, en este sentido, genial, porque creo que es un avance. No obstante, yo hoy por hoy he estado probando un ratito, muy cortito, algún que otro juego que tengo instalado y oye, sinceramente, funciona muy bien, no he notado ningún tipo de lag, ningún tipo de, bueno, pues de quedarse colgado el ordenador y por tanto la experiencia como un usuario normal, obviamente si eres un usuario súper jugón o súper gaming, pues no te estarás planteando este equipo, pero si eres un jugador ocasional, como podría ser yo, es sin duda un buen equipo. Bien, ¿y qué tiene de especial el precio de este Mac Mini? Pues el precio de partida. Y es que un equipo con estas características, con un Apple Silicon M4, con el que vas a poder tener Apple Intelligence, con el que puedes jugar, con el que puedes editar vídeo, con el que puedes editar foto, con el que es altamente portable, como puedes estar viendo, con el que puedes hacer, como digo, todo lo que quieras, tiene ese precio de partida de 719
euros. Es verdad que si lo configuramos en su modelo M4 Pro y le añadimos todo el azúcar que queremos, podemos tener un ordenador de hasta un máximo de 5.464 euros. Y es verdad que si le añadimos un poquito más de azúcar a la ecuación, es decir, nos vamos al M4 Pro, estaríamos hablando de un precio de 1.669 euros, que ojo, para tener 24 GB de RAM, 512 GB de memoria SSD y 12 núcleos de CPU y 16 de GPU en un ordenador, como digo, con ventilación activa, ese precio me parece que es también muy razonable. Eso sí, obviamente, si no eres una persona que ya tenga periféricos como un ratón, un teclado y una pantalla, pues tienes que sumar eso a la ecuación. Pero en cualquier caso, como digo, el precio me parece que es un valor añadido y un punto muy a favor de este Mac Mini con este diseño no solo tan cookie, sino tan pequeño. Pero ojo, y qué potente. Conclusión, ¿para quién es este Mac Mini? Pues bien, creo que para cualquier persona que ya tenga una pantalla, un ratón y un teclado, pero principalmente una pantalla, que necesite un Mac, obviamente que no sea portable, porque si no, no tendría sentido pues esta recomendación, pero si eres esa persona que tiene ya una pantalla y que simplemente necesitas un Mac y ojo, vas a hacer cualquier tipo de tarea a nivel usuario, ya bien sea todo lo que tiene que ver con cualquier tarea cotidiana, almacenar fotos, archivos, navegar por internet, gestión del hogar, cuentas bancarias, todo este tipo de cosas, ok. Si eres un usuario que también haces normalmente edición de vídeo, edición de fotografía, tienes un canal de YouTube, todo este tipo de circunstancias, también eres usuario o posible usuario de un Mac Mini con M4. Ahora bien, si de todo esto que he dicho, principalmente vas a utilizarlo el 90% del tiempo para edición de vídeo, edición de fotografía con proyectos muy pesados o edición de, bueno, pues elementos como por ejemplo el modelaje en 3D, valora sin lugar a dudas dar un salto en ese escaloncito, teniendo por tanto no solo un Mac Mini, sino un Mac Mini con el M4 Pro, para poder tener un poquito más de colchón a la hora de hacer todas esas tareas. Y ahora sí, me voy a despedir de este vídeo, pero no sin antes dejarte dos vídeos por aquí. Uno que según el algoritmo de YouTube es una pasada y te va a encantar, y otro que según yo mismo es una pasada y te va a encantar. Y dicho eso, no olvides suscribirte, que así no te perderás ninguno de los próximos vídeos que se vienen al canal. Tú y yo nos vemos en uno de esos próximos vídeos. ¡Chao, chao, chao!